Me da mucho gusto saludarles, alumnos, alumnas, amigos y amigas, para compartir con ustedes a continuación la unidad 2 de Estudios Sociales y Cívica, noveno grado, que se titula Historia del Mundo. La lección 1 de la unidad 2 se llama La Historia del Mundo y sus periodos. Vamos a iniciar con las actividades de motivación. Construir la historia. Te habrás dado cuenta de que la mayor parte de lo que haces, piensas o sientes tiene su raíz en experiencias que has vivido. Permanentemente transitas en la dimensión del tiempo, vuelves la mirada al ayer, te afirmas en el presente y sueñas con el futuro. Desde los tiempos más remotos, los seres humanos nos hemos planteado interrogantes como ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿hacia dónde vamos? Ninguna otra especie siente este contacto profundo y misterioso con la dimensión temporal. Comparte con tus compañeros y compañeras, por ejemplo, un acontecimiento que te sucedió hace 5 años, podría ser un viaje, algo que te haya ocurrido hoy, compartir con tu familia, alguno de tus sueños para el futuro, ser profesor. Vamos con el tema la historia como causal. La historia es la disciplina científica que estudia y expone los hechos ocurridos, especialmente los que se refieren al ser humano y sus sociedades. Los historiadores son los encargados de realizar esta tarea. Buscan y reúnen el material necesario que les permitirá conocer y reconstruir el pasado. Para esto acuden a distintos tipos de fuentes. La tradición oral, que son las leyendas, canciones, cuentos transmitidos de forma verbal de generación en generación, y los escritos o documentos, que son relatos, escritos y estudios que han surgido del deseo de las personas por conservar el recuerdo de cierto hecho histórico. Tenemos las fuentes plásticas o monumentos, que son edificios, muebles, monedas, mapas, esculturas, cuadros, armas o utensilios. Y los audiovisuales, que son más recientes, pueden ser fotografías, discos, películas, etc. Continuamos con el contenido. Primeros pobladores de Mesoamérica. La historia comienza con la aparición del ser humano. Esta etapa primitiva de aparición y adaptación es conocida por los restos hallados en excavaciones paleontológicas y se denomina prehistoria. Las etapas en las que se divide son dos: la edad de piedra, que va desde la aparición del ser humano hasta la aparición de la escritura, y la edad de los metales, que inicia 5000 años antes de Cristo y finaliza para casi toda Europa a principios del primer milenio antes de Cristo. Con el nacimiento de Cristo comienza la era cristiana y también el sistema de medición del tiempo histórico más usado actualmente en el mundo. Veamos en el caso de la actividad 1, la línea del tiempo es una representación gráfica que muestra acontecimientos históricos. Permite relacionar hechos ocurridos en épocas diferentes y apreciar la continuidad del proceso. Utiliza la línea del tiempo para resolver lo que se te pide. Señala en ella la edad de los metales, la aparición de la escritura y el inicio de la era cristiana. Luego se nos pide que dibujemos una línea del tiempo que inicie en el año en que naciste y finalice este año. Señala algunos acontecimientos importantes que han pasado en tu vida, por ejemplo el nacimiento de un hermano o hermana, algún viaje, tu ingreso al centro educativo, etc. Entonces, a partir de esas indicaciones que nos dan, vamos a compartir con ustedes lo que son una línea del tiempo relacionada con esos 3 eventos importantes que se dieron. Por ejemplo, la aparición de la escritura fue el primer evento que sucedió de estos 3. Luego tenemos la edad de los metales y por último el inicio de la era cristiana, que es el tiempo que empezó a contarse y que se mantiene hasta la actualidad. Señala las regiones que abarcó el Imperio Romano durante la monarquía y la república. Indica las ciudades que se incluyeron durante la máxima expansión. Bueno, eso ya es parte de la segunda actividad, que en este momento vamos a empezar a estudiar sobre ese segundo contenido que se nos está presentando en este momento. La Edad Antigua. Abarca desde la aparición de la escritura hacia 3100 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en poder de los pueblos bárbaros. Grecia es la base del desarrollo cultural de Occidente. Nuestro presente tiene sus raíces en el mundo griego. Uno de sus aportes es el concepto de democracia vigente hasta nuestros días.
Asimismo, los romanos desarrollaron una gran civilización, retomaron y aprendieron de la cultura griega que influyó en su pensamiento y forma de vida. El Imperio Romano llegó a extenderse por el Mediterráneo y ocupó casi toda Europa y parte de Asia y África. En Roma, la capital del imperio, se formaron grandes vías que comunicaban con el resto del territorio. La lengua que se hablaba era el latín. Esta lengua luego se fue transformando y dio origen a los idiomas actuales como el español y el italiano. Y allí vienen las actividades que vamos a realizar y que les estaba compartiendo anteriormente, como son las ubicaciones actuales de los imperios. Por ejemplo, nos pedían que señalemos las regiones que abarcó el Imperio Romano, y podíamos decir que el territorio del Imperio Romano abarcaba 3 continentes: sur y oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Dentro de sus límites quedaron Britania, Galicia, España, Suiza, los países situados al sur del río Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor y el norte de África. Investiga en equipo algunas obras artísticas de la Edad Antigua y ubícalas geográficamente. Bueno, tenemos la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, italiano; la Última Cena de Leonardo da Vinci, igual Italia; Las Meninas de Diego Velázquez, España; La Noche Estrellada de Vincent van Gogh, Países Bajos; Terraza de Café por la Noche de Vincent van Gogh, Países Bajos; y Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, italiano. Vamos a continuar entonces con el contenido que corresponde a continuación sobre este recorrido que estamos realizando de la historia universal. El contenido se llama la Edad Media. La Edad Media comprende desde el año 476 después de Cristo hasta 1453, con la caída de Constantinopla en poder de los turcos. Sin embargo, algunos historiadores consideran más adecuado marcar el final de la Edad Media con el descubrimiento de América en 1492. La Edad Media se divide en 3 etapas: la temprana Edad Media, del siglo V al siglo VIII después de Cristo; la Alta Edad Media, del siglo IX al siglo XI después de Cristo; y la Baja Edad Media, del siglo XI al siglo XIV después de Cristo. La vida rural, el poder de la iglesia y de los señores feudales fueron los elementos que se destacaron durante esta época. La condición de las personas se determinaba en relación con la propiedad de la tierra. Quien poseía tierra era libre y poderoso; quien no la poseía quedaba reducido a la servidumbre. Era una sociedad jerarquizada en donde el rey ocupaba el lugar más alto como representante del poder humano y divino. Luego le seguía la nobleza, que estaba obligada a servir al rey. Los nobles poseían grandes extensiones de tierra. El clero era el encargado de conservar y transmitir la cultura. En esta época surgieron los monasterios, que luego serían las primeras universidades. En el último peldaño estaba el pueblo, que era la mayoría dedicado a la agricultura, la ganadería o la artesanía. Carecía de derechos y muchos vivían casi en esclavitud. Y tenemos en la actividad 3 algunos elementos de la sociedad medieval. Tenemos lo que es la realeza, tenemos lo que es la alta nobleza y el alto clero, la nobleza media, patriciado, urbano, caballeros. Tenemos la separación entre los privilegiados y el pueblo, los grupos medios, que eran artesanos y comerciantes ricos. Tenemos los oficios liberales, tenemos los grupos modestos, que son campesinos con tierras, artesanos y comerciantes humildes, oficiales. También tenemos los marginados y tenemos los estratos más pobres, que eran los siervos y los jornaleros. Luego se nos pide que escribamos nuestra opinión acerca de cómo estaba distribuida la sociedad medieval, qué personas tenían ventajas en la sociedad medieval y quiénes eran los menos privilegiados, y las características políticas, económicas, sociales, religiosas, ciencia y arte en la Edad Media. Vamos a ir para poder responder esas preguntas que nos están señalando acerca de cómo funcionó lo que era la sociedad medieval. Estaba organizada en estamentos: la nobleza, el clero y los campesinos. El estamento era cada uno de los grupos sociales cerrados al que se pertenecía por nacimiento y para toda la vida, y que determinaba la función y los derechos de cada individuo. La realeza tenía las mayores ventajas y los estratos más pobres y los marginados eran los menos favorecidos. Dentro del aspecto económico, el sistema era el feudalismo, donde la riqueza la constituía la tierra. Los siervos labraban la tierra y entregaban una cantidad al dueño señor feudal a cambio de protección militar.
En el ámbito político, el sistema político era la monarquía absoluta. El rey y la nobleza tenían el poder en sus territorios, los vasallos les servían a cambio de protección. La religión católica afirmaba que los reyes obtenían su poder por mandato divino. En el área social habían dos clases sociales, la nobleza y los plebeyos. Luego poco a poco surgirá la burguesía, que eran comerciantes, gentes libres, que serán los que originen el cambio a la edad moderna. En la edad moderna, en este periodo destaca la invención de la imprenta, los grandes descubrimientos geográficos como el descubrimiento de América, el Renacimiento, la Reforma Protestante, la Contrarreforma Política. Conforme transcurrían los años, las ciudades fueron creciendo y es así como durante el periodo medieval, ya en el siglo XV, Europa presentaba un gran desarrollo urbano. También con el crecimiento de las ciudades se produjo un cambio en el sistema económico. La economía feudal dio paso a los primeros indicios del sistema capitalista. Obviamente el desarrollo comercial del Mediterráneo y el crecimiento de la actividad industrial fueron aprovechados por la burguesía, la clase social que estaba creciendo junto con las ciudades. Respectivamente, toda esta actividad condujo a la necesidad de buscar nuevas tierras donde conseguir las materias primas necesarias para fabricar los productos. Además, significó la apertura de los nuevos mercados donde venderlos. A continuación, continuamos con el desarrollo de los contenidos que corresponden posterior a la edad sobre la que hemos estado leyendo en este momento. Tenemos, por ejemplo, la Edad Moderna. La Edad Moderna se abarca el periodo desde 1453 o 1492 hasta 1789, cuando se produjo la Revolución Francesa. Durante esta época se dieron importantes cambios en lo cultural, político, científico, religioso, económico, geográfico y numerosos descubrimientos que ampliaron la visión del mundo. La Edad Moderna se deben comprender los pilares que la definieron, los cuales son el humanismo, el renacimiento. Y en la actividad 4 se nos pide que observemos la imagen, que es la Piedad de Miguel Ángel, y respondamos los elementos de humanidad que hay en ella, los detalles que llaman más la atención y las causas e importancia de los grandes descubrimientos de la Edad Media. Nos vamos precisamente para ahí para poder darle respuesta a estas interrogantes que tienen que ver con la Edad Moderna. La primera armonía que observamos son los ejes del cuerpo de Jesús. Líneas quebradas se contraponen a los pliegues curvilíneos y angulados de los vestidos de la Virgen María. La segunda armonía, el brazo derecho de Jesús cae inerte. Y la tercera armonía, los pliegues de la Virgen con oquedades forman contrastes de claro oscuro. Los detalles que llaman la atención son el altar, la persona cargada, la pared y la persona desnutrida, y permitieron proteger y facilitar la vida de las personas, los descubrimientos de la Edad Moderna. Luego nos vamos al siguiente tema, sobre el cual vamos a leer, y que posteriormente sobre ese tema se nos va a presentar la actividad 5, pero antes tenemos que leer sobre este tema que corresponde y que lleva incluida esa actividad 5. Estamos con la edad contemporánea. El inicio de la edad contemporánea está determinada por dos acontecimientos: la Revolución Francesa. El rey Luis XV o XVI en 1789 decidió convocar a los Estados Generales, que eran una antigua institución en donde se reunían las tres clases sociales de Francia para elegir a los candidatos del pueblo. Se convocó a elecciones. Sin embargo, el rey, presionado por los nobles, disolvió los Estados Generales, pero los representantes del pueblo se reunieron y redactaron la Constitución. Luego tenemos la Revolución Industrial, que es parte también de la edad contemporánea. Se dio en Europa desde la mitad del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Significó en el plano político, económico y social la consolidación del capitalismo. Inglaterra desempeñó un papel importante en este proceso. Esta revolución marcó el triunfo de la fábrica sobre el taller artesanal. Y aquí se nos presenta en la actividad 5 el telégrafo, el ferrocarril y los automóviles fueron las grandes invenciones de la edad contemporánea, y se nos preguntan algunas situaciones, por ejemplo, ventajas que supuso para el ser humano cada una de estas tres invenciones, lista de los aparatos que existen en la actualidad y facilitan las acciones de las personas, y un esquema que presenta las principales características de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Entonces vamos precisamente a esas respuestas y tendríamos lo siguiente.
El ferrocarril y el automóvil mejoraron significativamente la capacidad de movilización y de recorrer largas distancias en corto tiempo. El telégrafo permitió que se acelerara la comunicación y la vida social de las personas. La lista de los aparatos que existen en la actualidad y facilitan las acciones de las personas son el teléfono, la computadora, el avión, los avances médicos, etc. El fin del feudalismo y de la servidumbre, la ley de constitución civil del clero y la apropiación de los bienes de la iglesia, la libertad de prensa y de divulgación de conocimiento, el nuevo parlamento de 1792 denominado Convención, que abolió la monarquía y proclamó la república. Y los elementos de la edad contemporánea que vives en tu comunidad, por ejemplo, han evolucionado las costumbres, libertad de pensamiento y de expresión en algunas regiones. La tecnología ha dado pasos agigantados a nivel mundial, la vestimenta es completamente novedosa. Algunos de los principales desafíos del mundo contemporáneo estarían incluidos en dos grandes categorías: los retos de desarrollo y los de asistencia humanitaria. Los primeros hacen referencia a la creación de condiciones que garanticen la calidad de vida de las personas y el acceso a unos servicios básicos. Entonces prácticamente estaríamos con las últimas actividades que corresponden a este contenido, donde posteriormente se nos habla sobre las consecuencias actuales de los hechos históricos. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial tendrán un gran impacto en la edad contemporánea. Movidos por el espíritu de la Revolución Francesa, se iniciarán en América los procesos de independencia, primero en Estados Unidos y luego en Latinoamérica. La Revolución Industrial abrirá el paso a una nueva orden económica. El conjunto de transformaciones ocurridas en la industria, la agricultura, los transportes, las comunicaciones y el comercio favorecieron el desarrollo del sistema económico capitalista basado en la posesión económica individual. Quienes poseen el capital tendrán la capacidad de comprar maquinaria y materias primas. Los que no lo poseen venderán sus fuerzas de trabajo a cambio de un salario y se convertirán en obreros. Dos guerras mundiales, crisis económicas acompañadas de un desarrollo científico e intelectual como nunca antes se había visto, marcarán esta etapa de la historia. Luego tenemos lo que ya se les compartió, los elementos de la edad contemporánea que vives en tu comunidad, formas de pensar, vestir, tecnología. Ya se les explicó un poco sobre eso. Y los desafíos del ser humano en el plano económico, social, intelectual y tecnológico se les leyó anteriormente. Vienen los ejercicios de autocomprobación, 4 preguntas con sus respectivas respuestas para que ustedes puedan hacer el ejercicio de analizar si contestan correctamente las preguntas. Y en la ventana tenemos la era espacial. A lo largo de la historia el ser humano ha buscado comprender lo que le rodea. La era espacial inició a mediados del siglo pasado con el lanzamiento del satélite ruso Sputnik 1. En 1969 el Apolo 11 descendió sobre la Luna y Neil Armstrong fue la primera persona en caminar sobre nuestro satélite. Desde entonces la tecnología ha seguido evolucionando, poniendo en el espacio transportadores, estaciones espaciales, satélites con propósitos científicos y comerciales y equipos de investigación como el Spirit, enviado para obtener datos sobre Marte. Así es que de esta manera estaríamos completando las actividades que corresponden a esta nueva semana de la asignatura Estudios Sociales y Cívica para 9º grado. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.